Hoy entran en vigencia nuevos aumentos de salario y ticket. Advierten que la medida podría acarrear 20% de desempleo para final de año. Este es el cuarto incremento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro de este año, una medida que las pequeñas y medianas empresas tendrán dificultad de acatar. En Gaceta, aumento al salario mínimo y del cestaticket. En la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.269 fue publicado el decreto número 2.504 del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que fija el salario mínimo nacional en 27.092,10 bolívares mensuales para los trabajadores del sector público y privado en todo el territorio nacional. En el artículo 2 se señala que el ingreso básico para los adolescentes aprendices será de 20.147,90 bolívares al mes. En ambos casos, un incremento de 20% a partir del 1 de noviembre. Aseguran que el nuevo ajuste salarial no genera inflación. Para los economistas José Gregorio Piña y Tony Bosa, el incremento salarial que entra en vigencia a partir de hoy no debería tener un mayor impacto en la inflación, por su baja incidencia en la mayoría de los costos empresariales. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, acotó que el gobierno no solo protege el salario, sino también el empleo y garantiza la gratuidad de la salud, educación y recreación. Empresarios. Salarios deben compensarse con mayor producción. Los incrementos tienen que ser consultados con los empresarios y trabajadores. Los dirigentes empresariales consideran que el ajuste salarial no tendrá un efecto en incremento en los ingresos de la población, por lo que insta al gobierno a generar políticas de estímulo a la producción y a crear espacios de consulta con los trabajadores y empresarios. El presidente de Fedindustria, Orlando Camacho, indicó que respalda la medida porque incrementa el poder adquisitivo y que los esfuerzos del empresariado deben centrarse en incrementar la producción y la obtención de materia prima. El reto que nos queda es seguir continuando trabajando junto al Ejecutivo para que ese aumento perdure el mayor tiempo posible, aseguró Camacho. Gobernación de Nueva Esparta destinará 29 millones para el pago de sueldos a docentes. Un total de 29 millones de bolívares está destinado el gobernador Carlos Mata Figueroa al pago de la actualización de sueldos con incidencia del 50% nacional y del 17% regional a 3.409 docentes adscritos al ente gubernamental. Salvador Figueroa, director del Poder Popular para la Administración de las Finanzas Públicas, precisó que sumando esta cantidad a los 159 millones erogados al final del mes pasado por concepto de bono alimentación, actualización de sueldos y nuevas primas, da como resultado un monto global de 188 millones cancelados en menos de un mes. El gobierno paga incompletas las utilidades a empleados de la administración pública. Los empleados de la administración pública se sorprendieron cuando vieron en sus recibos que dejaron de percibir un 50% o más del monto que les corresponde por el pago de la bonificación de fin de año. Servando Carbone, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, explicó la razón. La Oficina Nacional de Presupuesto no bajó los recursos a los organismos para cancelar las incidencias salariales en esa remuneración. Alegó que no hay dinero para cancelar completa esa obligación. PepsiCola denuncia detención de 6 trabajadores en Caucagua. Sibella Gardner, representante legal de PepsiCola Venezuela, denunció nuevas detenciones en la planta ubicada en Caucagua. Hoy en horas de la mañana fueron detenidos 6 trabajadores de la empresa de seguridad que prestan servicio en la planta, en el marco de un procedimiento de la Inspectoría del Trabajo, informó en nota de prensa. Estos casos se suman a la larga lista de personas detenidas en nuestras instalaciones, que ahora llega a 40, sin ningún tipo de justificación y violando todos los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, indicó la representante de la empresa. La abogada detalló en este caso en particular que los funcionarios de la Inspectoría de Trabajo ni siquiera mostraron el acta ni llevaron a cabo el procedimiento.
El gobierno viola convenio de la OIT con los consejos de trabajadores. A 54 días del plazo que dio la Organización Internacional del Trabajo al gobierno para presentar sus alegatos frente a las quejas de Fedecámaras y de la Unidad de Acción Sindical sobre el incumplimiento oficial del diálogo social tripartito, el Ejecutivo viola una vez más el convenio 144 de la OIT, con la creación de los consejos productivos de trabajadores, denunciaron fuentes laborales. La medida profundiza la militarización de las relaciones laborales y no recuperará la producción, dijeron fuentes del sector. Los jubilados de PDVSA exigen que se les paguen intereses de las prestaciones. Los ingenieros Irma Sosa y Hernán Ortega, integrantes del Fondo de Pensiones de Jubilados de PDVSA, denunciaron que la petrolera les debe una cantidad considerable de dinero y no se les ha cancelado sus intereses que les corresponde por ley, lo que les genera pensiones mínimas y están atados únicamente a los aumentos decretados por el Ejecutivo Nacional. Queremos que nos expliquen dónde está invertido nuestro dinero, cuánto se ha invertido y que nos respeten nuestros derechos humanos. Por lo que ya fuimos a la Defensoría del Pueblo y estamos esperando respuestas de las denuncias y ejerceremos nuestros derechos judiciales, destacaron los ingenieros jubilados de PDVSA. Trabajadores de Orinoco Iron denuncian que reciben chantaje económico. Orángel Palma, representante del Movimiento 11 y del Movimiento Sindical de Base, señaló que el sindicato Sutramental Bolívar de la empresa básica Orinoco Iron de Guayana chantajea y amedrenta a sus empleados, quienes condicionan la entrega de préstamos económicos a nombre de la planta a cambio de afiliaciones sindicales. Palma indicó que los trabajadores tienen derecho a solicitar préstamos y que la empresa solo debe evaluar la antigüedad del trabajador y la urgencia del préstamo como condiciones. Esta solicitud de dinero es utilizada, según afirmó Palma, para que los trabajadores se afilien a un sindicato que funciona dentro de las instalaciones de la planta, sin que haya renovado directiva y legalizado su situación. 20 trabajadores del sector eléctrico han muerto por inseguridad industrial. El riesgo de accidentes fatales y discapacitantes se ha incrementado en la Corporación Eléctrica Nacional porque la empresa incumple la normativa de seguridad en el medio ambiente de trabajo, lo cual ocasionó la muerte de 20 operarios entre 2012 y 2016, aseguró Reinaldo Díaz, dirigente del sindicato de la Gran Caracas y Vargas. En las plantas de generación, los trabajadores están en riesgo constante porque hay fugas de gases y vapor por la falta de mantenimiento en las tuberías y calderas, afirmó el sindicalista. Agregó que los operarios de las cuadrillas que realizan las operaciones a las instalaciones y redes no cuentan con los equipos y herramientas adecuadas, lo que incrementa el riesgo de la electrocutación. La OIT admite quejas sobre persecución a empleados públicos. Primera vez en la historia de la Organización Internacional de Trabajo que un gobierno enfrenta reclamos simultáneos tanto de empleadores como de trabajadores, aseguraron sindicalistas. Roger Palacios, representante de la UASG, informó que el gobierno deberá comparecer una vez más ante la OIT por violaciones graves a la libertad sindical, la discriminación por motivos políticos y la no protección del salario de los trabajadores. Destacó que las autoridades venezolanas han demostrado poco interés por poner en práctica los compromisos adquiridos en materia laboral al suscribir los convenios de la OIT. Beneficios de jubilados de Corpoelec aumentaron 300%. En el nuevo contrato colectivo de los trabajadores eléctricos se hizo justicia con los jubilados y sobrevivientes. Los beneficios que obtendrán estos sectores, que abarcan en Carabobo a más de 1.300 personas y a nivel nacional de 10.000, fueron aumentadas en más de 300%. 53% de las industrias disminuyó su personal en el segundo trimestre del 2016. La emergencia económica y el estado de excepción, lejos de contribuir con una reactivación económica, han profundizado la caída de la producción nacional de bienes de todos los sectores, según el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, durante la presentación de los resultados de la encuesta de coyuntura del segundo trimestre del 2016.
Con respecto a los sectores, los más afectados por la disminución de las ventas fueron muebles, repuestos de maquinarias y otros, metales y productos de metal, alimentos, bebidas y tabaco y automotor. En cuanto a la producción, la situación es muy similar. 83.9% de los encuestados afirmó que se redujo, en contraste con 7,3% que aseguró que se mantuvo igual y 8,6% que aumentó poco. 70% de los trabajadores de la economía formal no tiene empleo decente. La OIT fija parámetros de salario suficiente para cubrir las necesidades del empleado y tiene una serie de parámetros para determinar el empleo decente. Recibir un salario digno y suficiente, un sistema de seguridad social que garantice salud, recreación y pensión de vejez, entre otras. La inflación, la escasez, el desabastecimiento y la incapacidad del trabajador de cubrir sus gastos en el sueldo mínimo evidencian que los criterios de empleo decente no se acatan en Venezuela. Se han perdido 700.000 puestos de trabajo durante 2016, según la Cámara de Comercio. 2/3 partes del sector comercial han disminuido sus niveles de operatividad en 2016, informó el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado. De acuerdo con la información suministrada por el portal digital de Globovisión, Maldonado aseveró que las 2/3 partes del sector comercial han disminuido sus niveles de operatividad en 2016. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio advirtió que de continuar las políticas económicas de este año, el panorama del aparato productivo seguirá desmejorando. Estima que al finalizar el 2016 la caída del PIB será superior al 10%, lo que representa menos inversión empresarial. Alta tasa de desempleo joven evidencia caída del trabajo decente. Los últimos meses han proliferado los jóvenes en los vagones del metro de Caracas, vendiendo chupetas y caramelos a los pasajeros. Ellos son una muestra de la caída del trabajo decente en Venezuela, reflejada en una tasa de desempleo juvenil muy alta, de entre el 14 y 15%, aseguró el sindicalista Dick Guanique. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela indicó que la venta de golosinas al público representa para estos jóvenes una pequeña inversión, pues compran al distribuidor una bolsa del producto. Sin embargo, el ingreso obtenido por la venta es inferior al salario mínimo. El informe de la OIT contiene las quejas de Fedecámaras, a través de la Asociación Internacional de Empleadores y la CTV, sobre las decisiones económicas y laborales inconsultas del gobierno, lo que ha ocasionado la contracción del aparato productivo y la destrucción de los empleos. El documento señala que la política gubernamental causó en los últimos 10 años el cierre de 4.000 industrias y 200.000 establecimientos, además de que otras 120.000 empresas estén en riesgo de quiebra. Denuncian 2.000 expulsiones de trabajadores petroleros que estaban bajo contrato. En los últimos meses, a 2.000 trabajadores técnicos y profesionales que laboraban a tiempo determinado en PDVSA y las empresas contratistas les rescindieron el contrato por razones políticas, aseguró José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. La suspensión de los contratos de trabajo es el subterfugio que utiliza el oficialismo en la industria petrolera para amedrentar al personal fijo y contratado, con el fin de impedir el ejercicio de su derecho constitucional y democrático, el referéndum revocatorio, añadió el dirigente. Desempleo de Venezuela está por debajo del promedio de la región. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el primer semestre de este año, la tasa de desempleo urbano en Venezuela se ubicó en 7,5%. La cifra muestra un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a la del mismo periodo del 2015, cuando alcanzó 7,2%. La OIT y la CEPAL no prevén que mejorará la situación laboral regional en el segundo semestre de este año. Más bien, la contratación del producto y su impacto en la demanda laboral contribuirán a mantener la caída interanual de la tasa de ocupación evidenciada durante el primer semestre, señalan en el documento. Trabajadores de Polar se concentraron en la planta de Valencia.
Este lunes en la mañana, cerca de 50 trabajadores de la División de Alimentos de las Empresas Polar se concentraron a las puertas de la planta de cereales ubicada en Valencia para ofrecer un apoyo irrestricto a sus 300 compañeros de trabajo que allí laboran y que según la dirigencia sindical están afectados al no contar con una convención colectiva actualizada. Desde hace meses, la planta de cereales de Empresas Polar en Valencia ha sufrido varias paradas forzosas por falta de materia prima para el procedimiento de los alimentos diversos. CNE no ha aumentado salarios a empleados. Trabajadores del ente comercial protestaron, pues alegan que no ha cobrado siquiera el 50% del aumento para el 1 de septiembre anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Empleados del CNE protestaron frente a la sede principal para exigir respuestas, pues alegan no estar disfrutando de beneficios laborales ni los aumentos salariales decretados por el gobierno, informó el portal del Impulso. En algunas entidades se sumaron a la hora cero, convocada por los sindicalistas, para el lunes y martes, aunque en el estado Lara se mantuvieron laborando. Piden pronunciamiento sobre Venezuela en la 25ª Cumbre Iberoamericana. Los empresarios instan a los gobiernos a buscar un pronunciamiento efectivo con relación a la situación del país. Hemos decidido instar a los gobiernos a que busquen un pronunciamiento efectivo y concreto con respecto a la situación gravísima que atraviesa Venezuela, declaró a EFE el vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores, el argentino Daniel Funes de Rioja, en el marco de la reunión que sostienen desde ayer en la ciudad colombiana de Cartagena. En concreto, advirtió que en Venezuela hay denuncias por violación de la libertad empresarial, protegida por la Organización Internacional del Trabajo, y del convenio sobre diálogo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores. Fedindustria apuesta al diálogo económico. La Federación de Industriales, Pequeños, Medianos y Artesanos de Venezuela destacó como positiva la participación del sector industria en el Consejo Nacional de Economía Productiva que ha impulsado este año el Gobierno Nacional, con un registro de 41 reuniones semanales desde su instalación en enero pasado. Desde Fedindustria apostamos por el diálogo económico, apostamos a las soluciones para mejorar el poder adquisitivo y el acceso de bienes y servicios de todos los venezolanos, afirmó el presidente de la Federación, Orlando Camacho. Ministerio del Trabajo firmó contrato colectivo de Corpolec. Ministerio de Trabajo firmó el contrato colectivo de Corpolec el jueves 20 de octubre, en beneficio de más de 35.000 trabajadores activos y 12.000 jubilados. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del Estado Bolívar, Francisco Alarcón, explicó que se trata de 113 cláusulas aprobadas y de 7 disposiciones transitorias que mejoran las condiciones de calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico del país. Ministro de Industrias asegura que empresas elevaron su producción. El ministro para Industrias Básicas de Venezuela, Juan Arias, aseguró que debido al redespliegue que impulsa el gobierno en material industrial, ya cuenta con un conjunto de empresas que están subiendo la producción en el país. Hay un esfuerzo productivo importante, no basta con ese proceso, hace falta también que la juventud que se está formando en los tecnológicos, en los politécnicos, jueguen un papel importante de primer orden en la promoción de innovaciones tecnológicas. Aprueban 700 millones de bolívares para productores de caña en zafra 2015-2016. El Ejecutivo Nacional aprobó 700 millones de bolívares para compensar a los productores cuya caña de azúcar quedó en el campo durante la zafra 2015-2016, informó el presidente de la Corporación Venezolana de Azúcar, Fayez Keisen. Anunció que los recursos se liquidarán a partir de este mes a los cañicultores que por factores climáticos y logísticos no pudieron moler la cosecha en su totalidad. Keisen precisó que esta compensación a los productores afectados se inserta en las acciones que adelanta el gobierno venezolano para apoyar de manera directa la producción de alimentos y se complementará con recursos adicionales que ya fueron aprobados por el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmer Castro.
para el financiamiento y para poder ir levantando el sector azucarero, informó ABN.